Unidad de medida, que es una característica de la materia que permite distinguirla de otras. El concepto general que define lo que se va a medir, como la longitud, la temperatura, que sería amperios, Kelvin, centígrado, metro o segundo. El valor medido es el valor numérico que se obtiene después de realizar la calibración, junto con la unidad de medida. Este sería el resultado del proceso de la calibración. El sistema internacional de unidades, como el sistema que se busca utilizar a nivel internacional. Hay otros sistemas de unidades que aún se usan ampliamente, que es el sistema inglés, donde encontramos unidades de medida como el galón, la tonelada, los PSI. Pero se busca que todo se estandarice al sistema internacional, que tiene unas unidades bases, que son 7, que son el metro, el kilogramo, el segundo, el amperio, el Kelvin, el mol y la candela. De estas unidades base se derivan otras unidades que son combinadas o sea, a raíz de estas unidades bases, que serían como el newton, por ejemplo, el newton, que sale de la combinación del kilogramo, el metro, el pascal y el segundo. La trazabilidad, que venimos hablando de la trazabilidad, ahora vamos a ver qué es la trazabilidad. Esta asegura que el resultado de medición puede ser relacionado con una referencia a través de una cadena ininterrumpida de calibraciones. La capacidad de relacionar una medición a un patrón de referencia, como el Instituto Nacional de Metrología en Colombia, a través de una cadena de calibraciones documentadas. Hay maneras de medir la trazabilidad o de cuantificar la trazabilidad que se realiza con el TAR y el TUR que evalúan el patrón. Más adelante vamos a hablar de esos dos términos. ¿Para qué es la exactitud de medida? Que tenemos que es la proximidad entre un valor medido y un valor verdadero del mensurando. El concepto de exactitud de medida no es una magnitud y no se expresa numéricamente. Se dice que una medición es exacta cuando más pequeño es el error de la medida. La exactitud en metrología es un concepto cualitativo, mientras que el error máximo permitido es una magnitud cuantitativa que se utiliza para respaldar y certificar esa exactitud. Entendemos la exactitud como la cercanía del valor medido al valor patrón. Y para entender el concepto debemos tener presente que la exactitud no se cuantifica, la exactitud no se calcula. La exactitud es un concepto o un término que para entenderlo pudiéramos compararlo como cuando decimos que está pesado. O sea, no cuantificamos el término pesado, cuantificamos la masa que se cuantifica en kilogramos. Es similar en la exactitud. En la exactitud lo que se hace se calcula o se cuantifica el error de la medición. Entre más pequeño sea ese error, más exacto se considera el equipo. Entre más grande sea ese error de la medición, más o menos exacto se considera el equipo, más inexacto. La precisión es la cercanía de los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas entre ellas mismas bajo condiciones específicas. La precisión, al igual que la exactitud, tampoco se calcula. Esta se relaciona con la dispersión de los resultados y se cuantifica con la desviación estándar. Entonces tenemos que la exactitud y la precisión no son cuantificables. Son conceptos que utilizamos para decir una característica de la medición. La exactitud está relacionada con el error de la medición y la precisión está relacionada con la desviación estándar, que más adelante vamos a ver qué es desviación estándar y cómo se calcula. La exactitud es una relación entre la medición y el patrón y la precisión es una relación entre las mismas medidas. Tenemos que el error matemáticamente es la diferencia entre el valor medido y el valor patrón y este se utiliza para saber qué tan exacto es un equipo.
además para evaluar si el equipo cumple con los requisitos normativos. Y la corrección es la diferencia entre el valor patrón y el valor medido. La corrección debe ser igual en magnitud, pero con signo opuesto al error. Si el error es positivo, la corrección es negativa. Y si el error es negativo, la corrección es positiva. El error máximo permitido es la máxima diferencia aceptable por una norma, resolución, decreto o convención entre el valor medido y el valor patrón. La tolerancia es el límite de la variación aceptable en una característica de un producto o servicio. Ejemplo, la tolerancia en profundidad de labrado en una moto es 1 milímetro. En un vehículo con peso bruto inferior a 3.500 kilogramos es 1,6 milímetros. En suspensión, la tolerancia es hasta 40% de adherencia. Entonces tenemos ahora la repetibilidad. El nombre nos dice bastante qué significa, que es la concordancia de los resultados de mediciones sucesivas de la misma magnitud, realizados bajo las mismas condiciones, con el mismo operario, el mismo instrumento, el mismo lugar, mismas condiciones ambientales, todas las condiciones los más similares posibles o iguales de ser posible que se puedan y que esto se haga en un periodo de tiempo relativamente corto. Y esto se evalúa a través de la desviación estándar y la dispersión. La desviación estándar y la dispersión, ya le hemos comentado, pero no hemos dicho qué es ni cómo se calcula. Entonces tenemos que la desviación estándar es el grado en que los valores de medición repetidas de un mismo mensurando se alejan unos de otros. Es la extensión o variabilidad de un conjunto de datos obtenidos en condiciones similares. Una baja dispersión nos indica una alta precisión de los resultados. Y matemáticamente, ¿cómo obtenemos la dispersión? Se entiende, y tenemos la fórmula exactamente, a cómo se distancia cada medida del promedio del grupo de medidas tomadas. Acá tenemos la fórmula para calcular la desviación estándar. Entonces tenemos la letra que representa o el símbolo que representa la desviación estándar. Tenemos raíz cuadrada y tenemos el símbolo de sumatoria. Este símbolo solo nos está indicando que hay que hacer una suma por acá. Y tenemos la n que indica el número de valores. Supongamos que vamos a calcular la desviación estándar de 5 medidas que tomamos, que es un estándar, 5 medidas. Entonces, lo primero que hacemos es sacarle el promedio a esas 5 medidas. Digamos que nos dio 5,4. Y lo reemplazamos acá en esta U que representa el promedio. Ponemos acá el promedio de las 5 medidas. Ponemos acá el número de medidas, que son 5. Y acá ponemos la primera medida. Le ponemos el símbolo más, que nos está indicando el símbolo de sumatoria. Ponemos la segunda medida menos el promedio al cuadrado, más la tercera medida menos el promedio al cuadrado, más, y así con la cuarta medida y la quinta medida. El resultado que se obtiene ahí es la desviación estándar. La incertidumbre es uno de los conceptos principales de la metrología y la calibración. ¿Qué entendemos por incertidumbre? Por incertidumbre entendemos que es la duda de la medición o que hay en la medición. Es una cuantificación de la duda sobre el resultado de la medición. Contamos con diferentes formas de expresar la incertidumbre y tenemos la incertidumbre estándar, que es la incertidumbre de una sola fuente de error. Tenemos la incertidumbre estándar combinada, que es la incertidumbre total de una medición calculada combinando las incertidumbres estándar individuales. Sabemos que la incertidumbre se calcula a través de la desviación estándar, la fórmula que vimos hace un momento. Entonces, cuando la aplicamos en la incertidumbre estándar combinada, la vemos igual.
varias mediciones, sacamos el promedio y comparamos cada medición con el promedio al cuadrado de la raíz cuadrada de lo mismo. Pero cuando vemos la incertidumbre estándar, dice que es de una sola fuente de error, es decir, que una sola medición con el promedio, pero no hay promedio porque es una sola medición, entonces sería la misma medición. Entonces, así se calcularía la desviación estándar. Ahí se anularía el cuadrado y la raíz. Entonces quedaría más como el error. La incertidumbre expandida es la incertidumbre estándar combinada multiplicada por un factor de cobertura K, que generalmente es 2, para dar un nivel de confianza del 95%. En los gases de referencia que utilizamos para la verificación de cada 3 días en los analizadores de gases, tenemos un factor de cobertura K de 3. Entonces, continuamos acá con la incertidumbre relativa, que es la incertidumbre expandida expresada como un porcentaje del valor medido. Hablemos un poco ahora de qué es el nivel de confianza. Entonces, la probabilidad que el valor verdadero se encuentre dentro del intervalo definido por la incertidumbre expandida. Un factor de cobertura K igual a 2 significa que están considerando dos desviaciones estándar a cada lado del valor medido. Es decir, tenemos una medición de 10 y le calculamos la desviación estándar de esas medidas. Supongamos dio 1. Entonces ponemos dos desviaciones estándar de cada lado de la medición. Esto nos da, como la desviación estándar es 1 y son 2 que debo colocar, entonces la suma son 2. De 10 más 2 son 12 y del otro lado 10 menos 2, 8. Entonces tengo de 8 a 12. Ese es el factor de cobertura, la cobertura que tengo. Y matemáticamente han demostrado que para una distribución normal, el intervalo de más o menos 2 de incertidumbre estándar combinada, lo que decimos de 8 a 12 para nuestro ejemplo, contiene aproximadamente el 95.45% de los valores. Es decir, cuando tengo un factor de cobertura acá con una desviación estándar de 1, medimos 10, digamos en el ejemplo que tenemos. Entonces, cada vez que yo mida 10, tengo la seguridad que el 95.45% de los datos van a estar entre 8 y 12. Entonces, ese es lo que expresa el nivel de confianza. Tenemos 5 fuentes de incertidumbres, que una es el técnico operador o el metrólogo que le llamamos. Tenemos el objeto de medición o el mensurando o el equipo. Tenemos las condiciones ambientales que también afectan la medida. Tenemos el método de medición y los patrones que utilizamos para la medición o la calibración.